Vamos a ver algunas transformaciones de funciones. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la recta. Si tenemos, por ejemplo, la línea recta, hacemos los ejes cartesianos y tenemos la recta que pasa por el punto -4 y, por ejemplo, por el punto 2. Esta recta tiene de ecuación y igual a 2x menos 4, ya que la ecuación de una recta es mx más b, ¿no? Y tenemos que 2 realmente, si por este punto bajamos una vertical y por este punto una horizontal, aquí tenemos 2 unidades y aquí 1. La pendiente es dividir esto entre esto, o sea, 2 dividido entre 1. También podríamos haber cogido cualquier punto, ya que por proporcionalidad, si yo cojo dos puntos cualesquiera, será lo mismo dividir esto entre esto, que por ejemplo dividir esto entre esto, ¿no? Bueno, pues sabemos que la recta tiene por ecuación esto. Vamos a hacer las transformadas de esta recta. Transformación en geometría tiene muchas utilidades. Giros, traslaciones, simetrías, inversiones, homotecias, semejanzas, proyecciones. Hay cantidad de elementos que forman parte de transformaciones, ¿no? Pero vamos a ver las más conocidas. Las simetrías se vienen llamando reflexiones, y luego tenemos también las traslaciones. Son las dos fundamentales que se estudian, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el eje X y aquí el eje Y. Entonces vamos a hacer la primera reflexión de esta recta como si fuera un espejo. Aquí estuviera el espejo, entonces a igual distancia aquí aparecerá la reflejada. Vamos a utilizar otro color. Tenemos la primera transformación, esta recta. Bueno, si a esta le llamamos, vamos a llamarle y igual a f de x, entonces la simétrica respecto al eje x será y igual a menos f de x, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que debemos poner menos delante de lo que es la función de esto, ¿no? Entonces tenemos y igual a menos, cogemos esto, 2x menos 4 menos 2x menos por menos más 4. Bueno, pues ahí tenemos ya la función simétrica respecto al eje Y, perdón, al eje X. Lo único que hay que hacer es esto. Si ahora, por ejemplo, queremos hacer la simétrica respecto al eje vertical, entonces vamos a dibujarla. Cogemos aquí otras dos unidades y la simétrica será esta. Bueno, pues esta será y, a ver si sale ahí dentro, y igual a f de menos x. La diferencia con este es que el menos afecta aquí a toda la función. Aquí simplemente habrá que sustituir la x por menos, ¿no? Entonces tenemos, cogemos y igual a 2 por menos x menos 4. 2 por menos x es menos 2x menos 4. Bueno, pues esta es la simétrica menos 2x menos 4. Como vemos, solo aplicamos esto. Vemos esto un poco. Por último, si hacemos la simétrica respecto al origen, ¿no? Pues tenemos esta distancia aquí igual, esta distancia aquí igual, por lo tanto, la simétrica respecto al origen es esta. Recordamos que una simetría respecto a un origen, si tenemos los ejes cartesianos, cualquier punto, el punto A, cogemos una distancia igual y ahí tenemos el simétrico respecto al origen, ¿no? Si quiero saber, por ejemplo, el del punto B, por ejemplo esta recta, pues lo mismo, cojo esta distancia y tengo aquí el simétrico de B, que es B', ¿no? Como vemos, estas dos líneas son paralelas y sería lo mismo que girar esto 180 grados, ¿no? O sea, si cojo el compás, hago aquí este arco, aquí tenemos el punto A y aquí el punto B. Entonces, por ejemplo, hago aquí este arco 180 grados, ¿no? Y lo mismo con A.
Bueno, pues esa es una simetría respecto al origen. Estamos viendo ahora la ecuación respecto al origen, que es esta línea. Bueno, pues lo que habrá que hacer es y igual a menos f de menos x. Como vemos, necesariamente estos casos tienen que ser distintos los tres, ¿no? Bueno, y este era el caso que nos quedaba dentro de estas simetrías, lo que se llama transformación por reflexión, porque es como el reflejo en un espejo, ¿no? Entonces aquí lo que deberemos hacer es coger la función, vamos a cogerla tal cual, 2, ahora x lo sustituimos por menos x, menos 4, y ahora todo multiplicado por x, por menos, ¿no? Entonces tenemos 2 que multiplica menos x es menos 2x. Bueno, vamos a ir haciendo por pasos, menos 2x, menos 4 y todo esto menos. Menos por menos más 2x, menos por menos más 4. Bueno, tenemos entonces que y es igual a 2x más 4. Es el caso de la simetría respecto al origen, ¿no? Simetría central que se llama, mientras que estas simetrías se llaman axial. En estas simetrías, por ejemplo, esta que transforma en esta, pues simplemente un punto cualquiera hay que hacerla perpendicular, y luego si la recta pasa por este punto es simétrico de sí mismo. En esta simetría axial todas estas distancias son iguales, esta distancia es igual que esta, etcétera. Esta distancia igual que esta, o sea que siempre un punto y su reflejo queda en una perpendicular al eje de simetría, ¿no? Como vemos, es distinto la simetría de un eje o axial de la simetría central desde un punto, ¿no? Que en este caso es el origen. Bueno, pues hemos visto estos 4 casos donde una función, en el caso de esta simetría, pasa a menos f de x, aquí a f de menos x y aquí a menos f de menos x, ¿no? Veamos algún ejemplo también de traslaciones. Esto en cuanto a las simetrías o reflexiones, ¿no? Transformadas por reflexión, se viene diciendo. Veamos ahora, por ejemplo, en el caso de las traslaciones. Cojamos, por ejemplo, una parábola, tiene por ecuación una muy sencilla, y igual a x al cuadrado, y hace algo como esto, así. Cuando x vale 1, pues sí también vale 1. Entonces aquí habrá un cuadrado. Y lo mismo aquí. Bueno, pues aquí tenemos una parábola que podemos escribir función y igual a f de x, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, con esta función queremos trasladarla hacia abajo? Hacia aquí, por ejemplo, el punto, este es el punto 1, 1, 2, 3, negativo, menos 3. Ahora la parábola se traslada hacia aquí. Bueno, entonces lo que habrá que hacer, ha hecho esta transformación. Lo que habrá que hacer es coger la función y restarle la constante, y igual a f de x menos c, en este caso es 3. Entonces, como es la función x cuadrado, tenemos y igual a x cuadrado menos 3. Tenemos entonces ya la ecuación de la transformada por traslación, ¿no? O sea que lo único que hay que coger es esto. F de x, la función, menos la constante, ¿no? Queremos, por ejemplo, hacer una traslación hacia arriba. Entonces vamos a trasladarla, por ejemplo, 2 unidades. 1, 2. Y viene a parar aquí. Viene aquí. Bueno, pues una traslación vertical hacia arriba, pues tenemos que es, en este caso, y igual a f de x más c, ¿no? O sea que lo único que habrá que hacer es la función x cuadrado más la constante, en este caso el punto 2, ¿no? Y igual a x cuadrado más 2, ¿no? O sea que aplicamos pues simplemente esto, igual que la traslación hacia abajo, aplicamos esto, pues aquí tenemos esto. Bueno, vamos a poner algo aquí a capela. Bueno, tenemos una traslación hacia arriba, una traslación hacia abajo. Vamos a poner, por ejemplo, a la izquierda.
tenemos la función. Y ahora queremos trasladarla, por ejemplo, a la izquierda. Entonces, la f de x más c será la función trasladada. Entonces cogemos, la función es y igual a x al cuadrado. Bueno, pues cogemos, como vemos, es la función más la constante, aquí está elevado al cuadrado, pues será x más 2 al cuadrado. Todo. Bueno, si hacemos el binomio al cuadrado, tenemos que y es igual a el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, 4x, más el cuadrado del segundo, 4. Bueno, efectivamente esto la hemos movido 2 unidades, 1, 2. Eso quiere decir que la nueva función viene hacia aquí. La traslación hacia la izquierda. Y la forma de expresarlo es esta, ¿no? Bueno, tenemos a la izquierda, vamos a hacer, por ejemplo, respecto al origen, ¿no? Ya que tenemos aquí y igual a x al cuadrado. Entonces cogemos aquí los ejes y respecto al origen, también es respecto al eje x y consideramos axialmente, ¿no? Bueno, pues eso es menos f de x, tenemos que es este caso respecto al eje x. O sea que tenemos y igual a menos f de x, ¿no? Por tanto, la función será y igual a menos x al cuadrado, ¿no? O sea que la función ahora queda invertida, en reflexión por simetría respecto al eje x, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso quisiéramos desplazarla a la derecha, pues tendríamos... La transformación será, aquí es fx más c, pues aquí fx menos c, igual a esto, ¿no? Entonces cogemos la misma, pero aquí varía el binomio, es una resta al cuadrado, y igual a x menos 2 al cuadrado. Por tanto, en este caso la traslación es hacia este lado, hacia la derecha. Bueno, así podríamos seguir poniendo numerosos ejemplos de, sobre todo, traslaciones y simetrías. Las típicas son giros, traslaciones, simetrías.